Siguiendo con el desarrollo de los trabajos de este Parlamento, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada o diputado que tenga en su poder la iniciativa de referencia. Le solicito, diputado presidente, con fundamento en el artículo 95 del Reglamento General de este Poder Legislativo, me permita leer una síntesis del dictamen, toda vez que ésta se encuentra íntegro en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Con su venia, diputado presidente. Los que suscriben, diputados universitarios integrantes del Grupo Parlamentario Marco Tulio Cicerón, del Segundo Parlamento Universitario de Derecho 2020 de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50, 55, 60, fracción primera y 65, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, 21, fracciones primera, segunda y 14. Artículo 28, fracción primera, 49 y 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, 96, fracción primera y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, presentamos ante esta representación la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce desde su artículo primero que, salvo en los casos previstos por la propia Carta Magna, el ejercicio de los derechos humanos no se podrá restringir ni suspender, sino que, en cambio, a través de sus autoridades y en el ámbito de sus respectivas competencias, el Estado se obliga a promocionar, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Lo anterior es así desde una concepción del derecho natural hasta la formación de los criterios jurídicos que regulan y dan forma a nuestro sistema político nacional, pues México y su sociedad cuenta con un natural y consciente reconocimiento de su origen étnico, que es además motivo de orgullo en el ideario histórico. Tal afirmación consta en su traducción jurídica consagrada en la propia Constitución General, al señalar que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de las poblaciones que habitan en el territorio actual del país, al iniciarse la colonización, y conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Recientemente, apenas en los años 2015, 16 y 19, en los apartados A y B del artículo segundo de nuestra Carta Magna, se ha promovido su empoderamiento. Sin embargo, el proceso para alcanzar esta meta ha sido abandonado, desde una visión que privilegia su participación política, garantizando el rescate de su cultura original, que ya hemos mencionado, también es nuestra cultura e identidad. Las acciones emprendidas hasta hoy son, pues, letra muerta. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe anual de actividades 2018, señaló que la falta de acceso a la información respecto a sus derechos y la falta de intérpretes y traductores para garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas es un problema sistemático. Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad, en su Índice de Competitividad Internacional 2019, México, Sueños sin Oportunidad, destaca que, a pesar de que los pueblos originarios representan uno de los sectores sociales más importantes de nuestro país, debido a que son los que dan sentido de identidad y pertenencia a la nación, son también los que viven en condiciones más precarias. Lo anterior es en efecto sistemático derivado del abandono institucional a una trascendental sector social. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
ratificado por México, compromete a favor de los pueblos originarios la necesidad de respetar sus formas de vestir, de hablar y preservar sus costumbres y tradiciones, pero también pondera la necesidad de conocerlos a fondo, entendiendo que no son una minoría, sino son parte de la diversidad que conforman la sociedad y, para el caso que interesa, parte de nuestro Estado. Los registros consultables indican que en Zacatecas están establecidos hasta 24 pueblos indígenas, que de acuerdo al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, los de mayor población son los pueblos Wixárika, Náhuatl, Tepehuano del Sur, Mazahua, Mixteco y Otomí, entre otros. Zacatecas es la tierra de Altavista Chalchihuites, La Quemada en Chicomostoc, en el Teúl y del Cerro de las Ventanas en Juchipila. Historia del Escudo Nacional en Chalchihuites es un documento que, a través de una leyenda, relata que quienes influyeron en el descubrimiento de la piedra águila serpiente, que posteriormente se plasmaría como nuestro escudo nacional, fue el pueblo náhuatl en Altavista Chalchihuites. Por lo anteriormente expuesto, se propone la creación de un instituto especializado que rescate para futuras generaciones el legado indígena en su esencia más pura. Para la constitución de este instituto, desde esta, la máxima tribuna de la concertación política de nuestro Estado, lanzamos a un llamado para que, a través del Gobierno y Parlamento abierto, en atención y con las formas legales previstas, coordinando esfuerzos con el INE y el IES en coadyuvancia con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se diseñe la consulta a los pueblos representantes indígenas para determinar el impacto del presente proyecto. Hacemos énfasis en el derecho a consulta que tienen los pueblos indígenas, puesto que México ratificó el convenio número 169 de la UIT, donde se establece este derecho vigente, además en el artículo 2 de nuestra Constitución General. Vale la pena señalar que es justamente el primer párrafo citado, el artículo 2, que faculta este pleno para construir y aprobar la posibilidad aquí planteada, como se muestra a continuación. La Federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en su artículo 26, reconoce a las comunidades y pueblos indígenas su determinación y derechos políticos. Sin embargo, la presente propuesta pretende adicionar dicho artículo para ampliar las consideraciones para los pueblos indígenas, enfatizando la protección a la identidad cultural. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a consideración de este segundo Parlamento Universitario de Derecho 2020 para su aprobación la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas en los términos siguientes. Artículo único. Se reforma párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, este último con sus fracciones, recorriéndose los párrafos siguientes en su orden, del artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, para quedar como sigue. Artículo 26, párrafo cuarto. El Estado Libre y Soberano de Zacatecas reconoce poseer una composición pluricultural, originalmente pluriétnica y mitalingüística, sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas, los cuales son sujetos y derechos y obligaciones. Párrafo quinto. El Estado y los municipios deberán promover la igualdad de oportunidades de los pueblos indígenas, eliminando cualquier práctica discriminatoria, y establecerán políticas necesarias para garantizar la salvaguarda de sus derechos fundamentales, así como para impulsar el desarrollo integral de los pueblos y comunidades originarias. Dichas políticas públicas deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con un órgano institucional denominado Instituto Indigenista Zacatecano Tenamastli. Párrafo sexto. La Honorable Legislatura del Estado, en coordinación con el Poder Ejecutivo y los municipios con presencia indígena,
En el ámbito de sus competencias, establecerán anualmente en lo propuesto específico, destinando al Instituto Indigenista Zacatecano Tenamaztle para garantizar su operación, privilegiando los programas destinados a mitigar las creencias socioeconómicas que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, además del rescate de la cultura, tradiciones, patrimonios materiales e inmateriales, así como sus acervos. Para alcanzar tal objetivo, el Instituto contará al menos con las siguientes facultades primordiales. Primera, ponderar el desarrollo cultural, social y económico regional indígena. Segunda, garantizar el respeto, regularización y establecimiento de espacios para la convivencia, recreación y prácticas culturales originarias. Tercera, desarrollar y direccionar actividades productivas comunitarias enfocadas a garantizar la autosuficiencia económica y soberanía alimentaria. Cuarto, capacitar y generar traductores para garantizar a los pueblos indígenas el correcto acceso a la justicia. Opinar respecto a la ampliación de los servicios sociales básicos, observando la implementación de tecnologías limpias, ecológicas y armónicas que no alteren el paisaje natural o limiten la actividad de los asentamientos indígenas. Sexta, diseñar las políticas públicas para la protección de los pueblos indígenas, de sus representantes y su patrimonio en cualquiera de sus configuraciones. Séptima, para la elaboración de instrumentos legislativos y disposiciones administrativas sustentables de afectar la esfera jurídica, desarrollo integral y vida política de los indígenas. El Instituto Indigenista Zacatecano Tenamaztle funcionará como órgano de consulta y asesoría para el diseño de las consultas a los pueblos indígenas. Octava, con independencia presupuestaria, el Instituto Indigenista Zacatecano Tenamaztle podrá celebrar convenios de colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, Instituto de Cultura Ramón López Velarde, Secretaría y Turismo y en general, con las entidades públicas del Estado susceptibles de enriquecer o enriquecerse con el trabajo conjunto en el Instituto. Transitorios. Primero, el presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, es un plazo que no superará los 180 días naturales. El Ejecutivo del Estado presentará a la legislatura la propuesta de ley para crear el Instituto Indigenista Zacatecano Tenamaztle, por lo cual, en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, consultará previamente a los pueblos indígenas y sus representantes. Tercero, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas, a 9 de junio de 2020, integrantes del Grupo Parlamentario Marco Tulio Cicerón del Segundo Parlamento Universitario de la UAS. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen al grupo parlamentario respectivo.